Debo de reconocer que esta semana una de mis distracciones no ha sido la Semana Santa, sino la Champions League de fútbol europeo. Debo reconocer que he disfrutado mucho con la victoria del Arsenal contra el Real Madrid y contra el Barcelona, que no nos fue muy bien jugando contra el Borussia Dortmund, pero logramos pasar a semifinales, que ya nos hacía falta después de tanto tiempo. Pero en un momento, pasando con muchos nervios, viendo el Barça Borussia Dortmund, a pesar de la distancia que teníamos, hay un gol y se para e interviene el ya tan conocido VAR, ¿no? Y miran por cámara qué ha pasado. Los nervios, uno no sabía si le iban a dar gol a los alemanes y nos complicaba un poco el final del partido. Y al final, bueno, fuera de juego, por fin, offside, es decir, anulado el juego. Pero me llamó la atención que el jugador que hacía del Barça, que de alguna manera era el último jugador del Barça, se llama Koundé, que es un jugador negro. Koundé es negro, francés negro, negro, negro. Y en el bar, en los muñequitos eran todos blancos. ¿Ustedes han dado cuenta que los muñequitos del bar, a pesar de que jueguen jugadores negros, son muñequitos blancos? Qué cosa, ¿no? Qué cosa más rara. La verdad que me alegré por el fuera de juego, pero me dio un poquito de rabia que pongan blanco por todas partes. Arrancamos, Fer. Pon buena música, dale play. Hola, 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 ay, 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 tenía mucha música así, no sé, muy parisian, ¿no? Es una gran canción, histórica canción de Edith Piaf, ¿no? Que ustedes van a entender ahora, cierren los ojos un segundo, esto es radio, cierren los ojos, van a entender por qué esta semana he estado toda la semana con esta canción, con esta canción. A ver, cierren los ojos. Llevo toda la semana tocando esta cajita de música hermosa. Toda la semana me ha estado relajando. Ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque ha habido elecciones en Ecuador, porque hay un quilombo en Argentina, porque el mundo se está dando patas. O sea, cajita de música de estas de toda la vida. Esperen, Llevo toda la... yo no lo escuché, no sé si ustedes. No escucharon nada, nada de No. verdad. ¿En serio? Yo cerré los ojos y estaba con mis propios pensamientos, Creímos Alfredo. que fue un momento de yoga. Por las dudas, en Sí, sí. twitch.tv/Alfred Serramansi pueden Yo ver le a había, Alfredo intentar que suene Yo le una había cajita de no, de música. verdad que suena, suena, te os lo juro que suena en mi cabeza, suena. ¿Será que está sonando solo en mi cabeza? No, 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 no. Ojo. Es, es una caja de música y por eso tenía muchas ganas de poner esa música un poco con más calma de lo que suelo arrancar un programa de la... Estamos en Semana Santa, no sé si son creyentes, nosotros respetamos absolutamente a todas las creencias, también a los que creen mucho en esto, en esta semana, en estos días, ¿no? Que hay, además, de hecho, en mi cultura de origen, esta semana ha sido una semana muy importante, muy importante. Me acuerdo mucho de mi papá, que salía siempre caminando detrás de su Cristo. Todos los miércoles salía y lo extrañé esta semana, lo extrañé mucho, de preguntarle, papá, ¿cómo tiene esos pies? Después de andar 7, 8 horas caminando. Yo creo que le hice en algún momento le hice una llamadita y se lo fui preguntando, así que respetamos a los que creen, a los que no creen. Ay, qué semana, qué semana. Voy a hacer una pregunta difícil a mi equipo para arrancar. Ustedes van a entender que voy a hacer una pregunta muy difícil para arrancar. Ya la hice la semana pasada, por lo tanto deben estar entrenados y entrenadas. A ver, la tengo aquí anotadita. Ah, sí. A ver, Flavia, arranco por ti directamente. Dime como si fuera un tuit, ¿qué artículo de la Constitución escribirías? Uy, qué difícil es ser la primera. Prohibiría las preguntas Quintero. En una constitución. ¿En serio, te gastarías un artículo en esto? Pero esto es la frivolidad, Es frivolidad muy al importante. poder. O Es muy sea, bueno, importante. está bien, le voy a aceptar por ser la primera y el resto tiene más tiempo de pensar. Está bien que la primera puede salir por la tangente, está correcto esto. Es un poco... A ver, Cris. Yo me voy a copiar de un comentario, me dejaron la chuleta que le dicen en Venezuela, la copia. Uno de nuestros oyentes dijo que escribiría el artículo 1 porque es el que va a leer todo el mundo. Ese reescribiría. O sea, aquí la gente no tiene manera de responder. Me voy a poner serio con las preguntas Quintero. Es que está bien. A ver, lean. ¿Sabes qué estaba pensando justamente, Alfredo? Y creo que coincido con Flavia porque no se me ocurre una respuesta mejor en estos momentos. Me parece que, no sé, reescribiría quizás, o sea, voy a decir algo un poco más serio, reescribiría todo el tema de la propiedad de la tierra, ¿no? Ahí en la Constitución, iría por ese lado.
Yo para que le den, nunca lo hago, pero para que le den más tiempo a pensar a Gaby y a Bahía, yo pondría un primer artículo que sería que le daría 30 días al Ejecutivo para que no exista viviendo una persona en la calle. Eso sería mi primer artículo en la Constitución. De hecho, es una obsesión que tengo. No puedo ver a personas en la calle con el beneplácito de un Estado, de una sociedad. Creo que si algo tuviera que poner, le daría 30 días. Y no tiene que adelantar elecciones anticipadas al día 31 con una fotografía de alguien en la calle que evidentemente no quisiera estar en la calle. Creo que Chris está queriendo decir algo. Si hay que sumarle algo, yo le pondría que está prohibido que los niños trabajen. También, me parece un buen artículo uno, me parece un buen artículo para escribir también. Es otro artículo que quizás también competiría tranquilamente con el de que no exista nadie durmiendo o viviendo en la calle. Gaby, Bueno, depende qué constitución, Alfredo. la Y ahí tuya, la de sí, la que sí tú voy a quieres, generar. la tuya, la de Bolivia. Porque no es lo mismo una constitución que no pasó por un proceso constituyente reciente que una que sí lo pasó. Em, yo tengo dos ideas en la cabeza. Una, eh, la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres me parece algo fundamental. Y sí, me gustaría que eso estuviera escrito claramente hablando de cosas como derechos sexuales y reproductivos y el derecho a decidir sobre tu cuerpo, para mí es un tema central en la vida de las personas. Y un segundo tema es que pondría todos los servicios básicos como derecho humano, fundamentalísimo. A mí me parece que incluyendo vivienda, agua potable, electricidad y todo eso me parece importantísimo. Gaby hizo lo contrario de Fla y se agarró la Constitución y la quiso escribir entera. O sea, una no quiso responder y la otra dijo, déjenme que yo te la escribo de pe a pa. A ver, Bahía. Bueno, sí, lo primero que se me ocurrió es bastante similar a lo de Alfredo. Creo que ni un pibe ni piba con hambre sería mi artículo primero. Me parece bien. Yo creo que es un tema para pensar a veces, ¿no? Es un tema para pensar. ¿Qué pondríamos? Bueno, le dejamos a toda nuestra audiencia que nos responda a esta pregunta, Quintero. Y reconozco, me lo están diciendo en el chat privado, que es dificilísima la pregunta, cosa que es cierto. De hecho, os voy a decir una confidencia. Era la única vez que me he pensado anticiparos la pregunta, Quintero. Lo pensé. Dije, se la hago porque es verdad que era difícil, pero no lo hice, fui malo, es cierto. Así que le dejamos a nuestra audiencia que nos respondan a esta pregunta Quintero, que nos propongan otras preguntas Quintero, que nos sugieran cualquier cosa, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que deberíamos de cambiar, lo que quiera que analicemos o que nos digan todo tipo de insultos o piropos, salvo que me llamen gallego, a pesar de que amo Galicia. Fla, ¿por dónde nos escriben? Lo pueden hacer por Twitter, que estamos como @lapizarra, Instagram o Facebook, somos Radio La Pizarra, twitch.tv/Alfred Serramansi, los leemos ahí todos los comentarios, también en youtube.com/Radio La Pizarra. Y para resumir, tenemos un menú fantástico. Tenemos Ecuador sí o sí, tenemos Argentina sí o sí, vuelta al mundo y una yapa que es una suerte de geopolítica del humor. ¿Suena a serio? No. Pues eso es lo que tenemos en la pizarra. Y nos vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo. Vuelta al mundo como siempre, como hacemos programa tras programa, centro de gravedad, el epicentro en nuestra queridísima América Latina. Lean, en Brasil está la cosa que ya no sé si alegrarme, desalegrarme. O sea, el clima electoral unido al clima, digo, está todavía lejos, pero no está tan lejos. Y el clima político enrarecido, ¿no, Lean? Sí, Alfredo, porque es una noticia que realmente sorprendió a todos. El hecho de que hoy por hoy el Congreso está en el centro de la atención en Brasil debido al intento de aprobar un proyecto de ley de amnistía que busca perdonar a quienes participaron en las protestas políticas electorales que bueno, que culminaron en el asalto a las instituciones en Brasilia el 8 de enero de 2023, incluido el propio Jair Bolsonaro. La iniciativa es obviamente impulsada por el partido de Jair Bolsonaro, que presentó un pedido de urgencia para votar este proyecto. Y la urgencia que lleva el proyecto básicamente tiene que ver con que se envía directo a la Cámara y se evita el debate en comisiones. Y realmente lo llamativo de esta situación es la cantidad de votos que obtuvo este proyecto. Y ahí hay que destacar la habilidad de Bolsonaro y de su partido en negociar con el Centrado, porque obtuvieron más de 260 firmas de diputados que superan el mínimo requerido para que este proyecto
se discuta también el presidente de la Cámara de Diputados del Partido Republicano del Centrado aceptó en la agenda esta discusión y bueno, eso despertó obviamente la indignación del PT porque recordemos que hay algunos partidos, como el propio partido del presidente de la Cámara de Diputados, que son parte del gobierno de Lula da Silva en estos momentos, parte aliada obviamente, y lo cierto es que el PT mostró su indignación y que afirman públicamente que van a tratar de convencer a estos diputados de la locura que implicaría este proyecto, desde en palabras propias del PT, que dice que es una verdadera aberración constitucional y una amenaza para la democracia, pero lo cierto es que uno siente que en estos momentos de negociación el centrado quizás se está vendiendo al mejor postor, ¿no? Está como tensando un poco la cuerda con el PT, dándole el visto bueno a Bolsonaro para hacer este intento, y la verdad es que deja muy debilitado en estos momentos al interior del gobierno y al interior también del Congreso al PT, que vamos a ver con qué estrategia va para tratar de evitar este proyecto. Una cosita que quiero agregar, Alfredo, que hay que tener en cuenta, que por más que se logre aprobar este proyecto puede ser declarado inconstitucional porque violaría algunos tratados internacionales, puede ser bloqueado por el Supremo Tribunal Federal o incluso puede ser impugnado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que herramientas hay. El tema es que este proyecto logró ser debatido con urgencia por el Congreso y esto es un triunfo sin dudas legislativo para Bolsonaro. Señalas dos aspectos, Lean, que hacen reflexionar sobre la política brasilera, pero también sobre lo que pasa en nuestra América Latina y en el mundo. Uno es cuando uno se le confía a los centrados, a estas ambigüedades que en el fondo son hipocresías políticas, porque nunca tienen definido cuál es el carril, sino a veces giran para un lado, a veces giran para otro, con esta conveniencia táctica que nunca sabes del todo hacia dónde van estratégicamente, aunque uno presupone, porque el paso del tiempo los va poniendo en perspectiva. Pero lo digo por exagerar a veces las alianzas con el centrado. Una cosa es una alianza táctica para ganar una elección puntual, pero cuando uno se jacta y presume de que el centrado, ¿no? El centrado en Brasil, o el centro en Colombia, o el centro en la Argentina, o donde fuere, o la avenida del centro en la Argentina, donde fuere. Lo digo porque confiar estratégicamente, es difícil. Y lo digo porque ahora lo que está pasando es este viraje relativo que se viene dando al mejor postor, como tú bien planteas, Lean. Y lo segundo que es preocupante es que pudiéramos legalizar el golpe de Estado. O sea, que haya marco legal, jurisprudencia, si me permiten el término, ¿no? Que se genere jurisprudencia para que un golpe de Estado sea avalado legalmente, ¿no? O sea, claro, es un debate de una ferocidad para las democracias en el siglo XXI muy fuerte, ¿no, Lean? Sí, Alfredo, y ahí hay que tener en cuenta que el mejor aliado en estos momentos que tiene el PT en estos momentos es la independencia y por hoy que tiene el Poder Judicial con ciertos poderes fácticos en Brasil y también una cierta y enorme distancia, diría yo, política con la ultraderecha brasileña. En estos momentos, el Supremo Tribunal Federal, conducido por Alexandre Moraes, uno cree que si este proyecto logra pasar y ser aprobado por el Congreso, ahí Lula tendrá un gran aliado en el Poder Judicial para ver cómo bloquearlo a este proyecto, ¿no? Porque la verdad es que es así. En última instancia es la justicia la que va a decidir. El otro día pensaba que si tuviera que preparar un proyecto político en un país, me pondría a formar jueces de aquí a 25 años y es casi más importante que formar cualquier otra cosa, ¿no? O sea, el otro día pensaba, yo si he formado 25 jueces, que eso ya lo hicieron en Estados Unidos en el neoliberalismo, formaron a todos los juristas allá. Silvina Romano explica muy bien ese proceso de formación de la casta judicial en toda América Latina. Me voy a Chile, pego un brinco en Chile porque estamos en año electoral y hay un baile de nombres que si tú no le das a F5 antiguamente, no sé si todavía se le da F5 o actualizas, te cambia un nombre, ¿qué tendríamos así en este momento, Flan? En este momento, efectivamente, Alfredo, ya tenemos nombres más definidos. La derecha sigue el rumbo que venían teniendo y los nombres que ya nombramos, Evelyn Matei, José Antonio Kast, Johann Kaiser. La derecha ya está definido a quién va a presentar a las elecciones del 16 de noviembre, pero finalmente la izquierda, la centroizquierda, parece que va a ir unas paso a la previa, que va a dirimir candidatura el 29 de junio, que son las elecciones primarias, y ya hay nombres ahí dando vueltas. Para hacer un breve resumen para la audiencia, para que tengan estos 4 nombres, por lo menos por ahora, en el radar,
Por el Frente Amplio va Gonzalo Winter. Gonzalo Winter es básicamente una suerte de Gabriel Boric, militó con él incluso universitariamente, es un diputado, va por el Frente Amplio y es la candidatura que se va a presentar el 29 de junio a las primarias. Pero no va solo, no va directamente para las elecciones del 16 de noviembre porque se le está disputando ahí un poquito esa candidatura con Carolina Toja, por un lado, que era quien ya habíamos nosotros nombrado, que es la ex ministra del Interior. Cuando ella renunció al Ministerio del Interior, era claro que era para ir por la moneda y efectivamente eso va a suceder. Pero Carolina no se sabía si el socialismo la iba a apoyar o le iba a poner su propia candidatura y dijeron, no chicos, adelante, nosotros vamos con nuestra candidata, que es la diputada Paulina Bodanovic, quien ya también estuvo dando declaraciones bastante fuertes, Alfredo, porque fue la primera que dijo, nosotros continuidad de Boric no somos, ¿eh? Nosotros somos un partido que tiene 92 años, historia, socialismo, a mí continuidad no me digan. Entonces va a dirimir las internas, digamos, las elecciones internas dentro de lo que es la centroizquierda, pero bueno, se mantuvo como, empezó ya la campaña. Y por otro lado, Partido Comunista, ex ministra de Trabajo, también renunció al Ministerio de Trabajo para poder presentarse a la moneda. Ya sabemos que Janet Jara va a ser la que se presenta por el comunismo. Así que hay 4 nombres que por lo menos el 29 de junio van a estar debatiendo la interna de la izquierda centroizquierda chilena. Todavía incluso con ciertos nombres que no sabemos si van a ser o no candidatos. Por ejemplo, Marco Enrico Minami, que está todavía, hay siglas que le prestan para ver si es o no es. O sea, todavía está en un veremos. Una pregunta, ¿el youtuber va, Flavia? Es Bueno, el que, youtuber todavía está juntando los votos, no llegó, pero lo intenta, lo puede hacer. Recuerden que tienen que juntar 35.361 escrutinios para lograr presentarse, lo pueden hacer por una plataforma, así que hay ahí un youtuber, hay una tarotista, no nos olvidemos de que yo te digo, tarotista, es Alfredo, verdad, se me había olvidado la tarotista, escucha Fla. esto, hay más de 200 independientes, así que por el bien de la persona que cubre Chile, por favor, que no lleguen todos esos votos a las elecciones del 16 de noviembre, pero bueno, todavía están ahí juntando votos estos candidatos a ver qué sucede con los independientes. Vamos a hacer un seguimiento serio, es un año electoral intenso y ahora estamos todavía en el plazo previo. Yo creo que esto no van a terminar todos y todas a estas alturas, pero sí es cierto que ya se va calentando el ambiente. No decimos mucho las encuestas, las tenemos monitoreadas incluso en CELAC Data, porque es tanto amplio el abanico, incluso algunas encuestas colocan a uno y no ponen a otros, entonces evidentemente condicionan los promedios. Es difícil a estas alturas del partido todavía tener como a ciencia cierta, probablemente por conocimiento y por insistencia. Evelyn Matei sigue siendo la que más aglutina, pero estamos en un veremos y evidentemente le vamos a dar protagonismo a esta cita electoral tan importante para América Latina como es la chilena. Tomamos aire y seguimos en la pizarra. Seguimos dando nuestra vuelta al mundo y aunque no esté en América Latina, él se cree que está en América Latina. O sea, él se cree que es el dueño de América Latina. O sea, a veces no, que usted no está en América Latina, usted no, usted está en otra parte, pero él sigue hablando creyéndose que vive en América Latina, no, que es el dueño de América Latina. Hablamos de Donald Trump, que cada semanita nos lanza perlas, así que, ¿qué destacarías en este capítulo distópico, surrealista? No he visto las nuevas series, ¿cómo se llama esta serie tan distópica cómo se llama? Black Mirror. Black Mirror. Mirala, Eh, está buenísima. me la han Pero contado, me la han igual, contado, me igual la la han línea contado. entre la verdad y la ficción ya está un poco Por eso, difuminada, pues, así tiene, que es que tiene cada vez más difícil Black Mirror ser distópico con la que está sí. cayendo. O sea, cada vez tiene que tener no, yo me imagino los guionistas de Black Mirror diciendo, y ahora, si ya Trump nos ha dejado otra vez obsoletos. A ver, ¿qué ha pasado esta semana en Estados Unidos, Chris? Bueno, Alfredo, poco le ha durado de alguna manera a Claudia Sheinbaum el alientito que tomó durante las negociaciones por los aranceles, porque ahora Trump, que parece un adolescente rebelde, ¿no? Y Claudia Sheinbaum, la mamá que tiene que salir, no, está todo bien, no pasa nada, cada semana a calmar las aguas porque el señor Trump pues vuelve a abrir de alguna manera frentes en contra de México. Alfredo, esta vez, bueno, hay 3, digamos, ¿no? Ahí está el marco de la pelea por el agua del Río Bravo, que fue hace muy poquito. Trump se quejó de que México estaba incumpliendo este tratado firmado en 1944. Además, se han impuesto aranceles de más del 20% a los jitomates o tomates mexicanos. Y por último, el tema del último despliegue militar de las tropas estadounidenses en la frontera compartida. Así que a cada nueva crisis, pues una nueva llamada telefónica.
Estados Unidos, el presidente Donald Trump se ha referido a Deben México de y a tener Canadá. un plan de teléfono para que les salga barato, ¿no? Porque están todo Deben el día tener llamándose, ¿no? una línea roja directa como la que existió en algún momento con la Unión Soviética, Alfredo, porque a cada semana prácticamente hay que llamarle al señor Trump para, como te digo, pues calmarle un poco su carácter, porque al final, bueno, él, por supuesto que está buscando todo esto para poder generar espacios de negociación. Ha dicho y ha presumido en su red social, True Social, que, bueno, todos los mandatarios, ¿no? De Japón, de Italia, incluso ha mencionado a China, pues les están haciendo prácticamente fila para poder llamarle y negociar con él. De México y de Canadá, lo más reciente que ha dicho es que ambos países viven, ¿no? Del comercio al que tienen acceso con Estados Unidos y que sin eso no tendrían nada. Y recientemente en una entrevista que diera una cadena estadounidense muy famosa, pues dijo también que México le tenía miedo a los carteles mexicanos y por eso le ofrecía ayuda al país para ir a combatirlos. Una nueva amenaza encubierta, ¿no? De sus planes, pues, de querer apropiar cosas de México. Así que bueno, hubo una llamada, como decíamos, con la presidenta ¿Te imaginas, Claudia Cris, Sheinbaum, a Alfredo. Claudia gestionando problemas de política social, preocupada por la pobreza, resolviendo un problema de presupuesto y diciéndole a sus asistentes o a sus ministros y secretarios, otra vez el pinche Donald este diciendo pelotudeces, ¿no? O sea, no mames, güey, le diría, ¿no? A los amigos, no mames, güey, dile o sea, porque debe ser una cosa como agotadora, ¿no? Han sido meses desgastantes, Alfredo, de negociación, ¿no? No solamente con la presidenta Claudia Sheinbaum directamente, sino también con sus ministros o encargados de los de ministerios de Exteriores, de Economía, de Seguridad, porque, bueno, son temas transversales que cruzan pues, los dos lados del río Bravo y ahora mismo bueno, se le ha acabado la paz a Claudia Sheinbaum, sin embargo, de nuevo, Donald Trump cambia de opinión ahora mismo en este mandato mucho más rápido de lo que hacía anteriormente. Dice una cosa un día y a los 20 minutos, pues está diciendo, ¿no? Que tuvo una charla muy productiva con la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, fue el primero en ¿Será que decirlo, quiere hablar con le ha ella todo el halagado tiempo, de Cris? nuevo. Estoy pensando Yo ahora. creo. ¿Será que quiere hablar con ella y no sabe cómo? Y entonces dice una pelotudez, una barbaridad. A ver si me llama, a ver si me llama, a ver si nos Yo, hablamos. Yo creo que sí, yo creo que sí, Alfredo. Si tendría que especular, diría que le pide consejos a Claudia Sheinbaum sobre cómo manejar las crisis y todos los frentes que sigue abriendo con su personalidad. Así que bueno, es el panorama que hay hasta ahora. Vamos a seguir, por supuesto, pues todas las semanas hay algo nuevo del presidente. Qué personaje, como dice, además interesante para poder medir con un indicador, ¿no? La intensidad del cambio de opiniones de Donald Trump, superior a la primera etapa, que ya era decir mucho, porque ¿se acuerdan que ahí iba a atacar a Corea del Norte, luego se hicieron súper amigos? O sea, todo era una cosa, una para adelante, tres para atrás. O sea, bueno, es interesante porque yo creo que es parte de este cualquier cosismo internacional en el que nos estamos últimamente moviendo. Y si es complejo el escenario estadounidense, me voy ahora al escenario probablemente electoral más complejo que es el de Bolivia. O sea, a ver, Gaby, es imposible tener todavía un panorama claro electoral de quiénes serán los candidatos y candidatas, aunque empiezan a emerger de todo tipo. Lo que sí es cierto es que ayer fue una fecha importante, ¿no, Gaby? Así es, Alfredo. Ayer cerró el plazo establecido en el cronograma electoral rumbo a las elecciones del 17 de agosto. Ayer era el plazo máximo para que tanto organizaciones políticas, partidos políticos y alianzas puedan hacer conocer al Tribunal Supremo Electoral su voluntad de participar en las elecciones. Eh, Más de una decena de organizaciones políticas y alianzas políticas se inscribieron, se presentaron, hicieron conocer al Tribunal Supremo Electoral su voluntad de presentar candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y asambleístas en las elecciones del 17 de agosto. Seguramente quienes no nos han escuchado en los últimos programas de La Pizarra cuando hemos tocado Bolivia, tendremos que ponerlos al tanto de que aquella alianza que Evo Morales había anunciado con el Frente para la Victoria se cayó, pues su presidente, el presidente del Frente para la Victoria, anunció hace algunos días que esa alianza estaba definitivamente rota
Se hicieron muchísimas especulaciones en torno a en qué frente o en qué alianza o en qué partido iba a inscribirse Evo Morales. Por supuesto, en medio de esas especulaciones periodísticas también sonó mucho el nombre de Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, como una opción también del bloque popular, del progresismo, de la izquierda en Bolivia. Hubieron medios de comunicación que cometieron errores muy graves porque aseveraron cosas que luego no pudieron comprobar y fueron negadas por los mismos actores políticos. Eh, entonces tenemos en la izquierda varias candidaturas de las que se habla. Por supuesto está la de Evo Morales, está la de Andrónico Rodríguez. El un partido político llamado Tercer Sistema, que está a la cabeza de un ex ministro de Educación de el primer gabinete de Evo Morales, eh, Félix Pazzi, también inscribió una alianza con Tercer Sistema y otras agrupaciones de diferentes departamentos y por lo tanto ahí hay una sigla en la que todavía no se ha anunciado quién sería el candidato, pero la sigla está a disposición de una alianza de izquierda. Del otro lado, en la derecha, se había anunciado una unidad del bloque de la derecha. Inicialmente ese acuerdo lo firmaron Luis Fernando Camacho, Jorge Tuto Quiroga, Doria Medina, Carlos Mesa, y se fueron sumando otros y otras a esa voluntad. Sin embargo, definitivamente ese bloque también se ha partido en Javi, dos. esto que dices es para que a veces también reflexionemos desde los que nos sentimos de izquierda, que a veces creemos que en el otro lado del océano, la derecha ideológica conservadora, siempre se ponen de acuerdo. Y yo vengo, hay millones de ejemplos, de que no son tan de ponerse de acuerdo tan fácil. Hay las mismas disputas de ego, las mismas disputas de poder, luego hay matices al interior de su neoliberalismo, de su conservadurismo. No es la primera vez que han intentado ir juntos en Bolivia y no han podido. Y de hecho es probable, no sé cómo lo piensas, Gaby, y el otro día me lo dijo alguien que tú conoces muy bien y que pude tener una larga conversa con él, que probablemente se ha relajado la derecha al ver tan débil al otro sector y electoralmente, y entonces prefieren ir por separados en la primera vuelta para tener sus espacios legislativos y ver y medirse en fuerzas y luego juntarse en una hipotética segunda. Como que se habrían relajado en esta necesidad de ir juntos tan pronto, ¿no? Así es, porque no solamente que Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga irán cada uno en un partido o un frente diferente, sino que además tienes candidaturas como la de Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba, que sigue sosteniendo una candidatura, el señor Chi Yun-chung, que también sostiene una candidatura a la presidencia o su voluntad de ser candidato a la presidencia. Manfred y Chi también habían conversado y anunciaron que iban a ir juntos, pero finalmente parece que no será así. Entonces tenemos eh, nuevas candidaturas que han aparecido en las últimas 3 semanas, como la de Jaime Dunn, un economista de derecha, que además sostiene ahora que con mayor razón irá a las elecciones porque se siente un perseguido político. Entonces, al menos tienes ahí 5 o 6 candidaturas de la derecha que se van a sostener probablemente hasta el final de la inscripción de candidaturas que son más adelante. Eh, y tú tienes además una indefinición de parte del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, puesto que han postergado en 5 oportunidades un congreso del MAS para definir el binomio y la última fecha que han anunciado sería el 3 de mayo. Entonces, está totalmente abierto el abanico todavía de candidaturas. Esto pues, no podemos dar más información de la que damos porque es el escenario actual y complejo. Y esto que acaba de contar hace un ratito Flavia en Chile,
que ha contado ahora Gaby en Bolivia. Lo que también nos hace pensar es que cuán poco nítido están los ¿no? escenarios electorales en el mundo, no solo en América Latina. Es para repensar, más allá de una coyuntura mareante, ¿no? Es interesante pensar. Pues si le pregunto la semana que viene, que le voy a preguntar a Bahía sobre Perú, por ejemplo, que por cierto, acaban de tumbar al partido de Alapu, al partido de la izquierda peruana, que Aníbal Torres, el ex primer ministro de Castillo, el que mejor va en todas las encuestas, ya lo han tumbado al partido, lo han tumbado al partido. Digo, esto cierro la nota a pie de página, pero la semana que viene o la próxima hablaremos con Bahía sobre Perú y también le va a costar trabajo ordenar el tablero electoral. Y esto Sí, es para que repensemos un poco de cuán complejo empieza a ser cada vez una cita electoral, baile de nombres y se habla poco de ideas y demasiado de nombres, ¿no? si me permites algo, Alfredo, lo que me parecería absolutamente inaceptable para la democracia boliviana es que se le intentara, se siguiera intentando cerrarle la puerta a ese entre 30 o 35% de gente que tiene una opción electoral definida con un liderazgo como el de Evo Morales. ¿Qué pretende la derecha regional y la derecha boliviana cuando pretende cerrarle la puerta de la democracia a esa gente? Que esa gente no tenga opción y que su única opción sean las calles y las carreteras. Yo creo que no sería la vía más adecuada para encontrar una ruta que canalice todas las energías de la gente por una ruta democrática. A mí me parece que cerrarle la puerta es lo peor que pueden hacer. Y no, además no sabemos el porcentaje que tendría Evo Morales, se especula por todo tipo, pero lo que no hay duda, nadie tiene duda, es que tiene un bloque muy leal, intensamente leal, sea el 25, el 30, el 40, eso es especulación. Pero lo que sí es seguro es certeza, es este tema, así que bueno. Cada vez más difícil explicar, incluso estamos hablando de que Bolivia está a la vuelta de la esquina, las elecciones son el 17 de agosto, ¿no, Gaby? O sea, dentro de nada, la fecha la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, el 17 de agosto. No es que estamos hablando que están preparando el tablero electoral para el 2028 en octubre, no, este año 2025, ahí a mitad de agosto, y no, todavía no podemos decir quiénes son los candidatos y las candidatas. Clima de época. Seguimos en la pizarra. Y nos vamos para Argentina, nos quedamos en la Argentina. Bahía, tú has regresado de Ecuador a la Argentina esta semana. ¿Encontraste todos los precios mucho mejor? Digo, desde tu vuelta, ¿está todo bien? ¿Está estable la economía argentina? ¿Cómo la encontraste? ¿Todo bien? Realmente, mi subjetividad no sé dónde quedó. Mis precios reales sí volvieron a la Argentina y la verdad que no, para nada. De hecho, huevo de Pascua fue casi un dejar parte de mi propio cuerpo. Fue muy difícil el regreso, Alfredo. Yo hacía tiempo que no iba a Palermo, hacía mucho tiempo que no iba a Palermo, uno de los barrios más conocidos en Buenos Aires. Fui ayer por la mañana, ayer viernes santo por la mañana, y le hice una foto, ahora la vamos a poner en redes, 12.500 pesos, dos medialunas con un café con leche. O sea, 12.500 pesos es más o menos $10 al tipo de cambio oficial en este momento. Dos medialunas con un café con leche. Yo pensaba que me iban a abanicar, me iban a cortar el cabello. Me dije, pregunté, dije, ¿tendrá algún servicio? Soluciones para toda tu vida, ¿no? Te Soluciones, tendrán que eso, dar. lo mínimo, Claro. digo, no sé, la planificación para la pizarra para todo el año 2025, no sé, algún análisis, no, eran dos media luna y un café, evidentemente no me senté porque dije, me están tomando el pelo. Primero quiero hacer un inciso respecto a Argentina. Esta semana pasada, prestemos atención a ver si puedo explicarlo y ojalá mi equipo me logre explicar también que mi equipo me entienda, porque así significaría que me entendería la audiencia pizarrera. Esta semana pasada hicimos una pequeña postal en CELAC Data que era planteando que a 493 días de Javier Milei, ¿no? Era mitad de semana, si no recuerdo mal. Javier Milei había acumulado una inflación en la Argentina de 196,6%. Dicho de otro modo, desde que llegó a gobernar hasta la actualidad, la inflación acumulada de este gobierno en la Argentina, 495 días, es 196,6%, sin contar abril, además.
porque estoy contando el acumulado hasta el mes de marzo. 196,6%. Bueno, lo pusimos en las redes sociales y vino un aluvión de libertarios, o como no se llamen, no sé, de los que apoyan la libertad avanza, que además de todo tipo de insultos y que siempre me alegran porque significa que no pueden discutir las cifras, hubo un libertario que en esta avalancha, en este tsunami, le escribió a una persona que yo no conocía y que la semana pasada tuve el gusto de conocer gracias a mi equipo de la pizarra, a Grok. O sea, yo no sabía quién era Grok. Y esta semana, entonces, Grok es, a ver si me corrige mi equipo, es como una suerte de servicio de inteligencia de la red social X, la ex Twitter, ¿no? Es por el señor Elon Musk, inteligencia Musk. Bueno, puede parecer un oxímoron, pero es lo que ellos le llaman inteligencia, el señor Grok. Yo no lo conocía, os lo digo honestamente, no lo utilizaba, respeto, me parece interesante como herramienta. Bueno, hubo un libertario que después de varios insultos le preguntó a Grok si yo, Alfredo Serrano, Alfred Serramanci en las redes, se había confundido en el cálculo de la inflación y también el de la devaluación, que por cierto, la devaluación acumulada del señor Javier Milei en este periodo es del 216%. O sea, el gobierno de Milei ha devaluado en un 216% desde que empezó hasta ahora y tiene una inflación acumulada del 196,6%. Bueno, el libertario, enfurecido con mis números, que eran los números del INDEC, ¿no? Le dijo a Grok que yo me había equivocado y que por favor, ¿no? A ver qué decía Grok. Y Grok dijo que no, el dato no era correcto, el de Alfredo Serrano Mancilla, y que el dato era 145%. Claro, yo dije, me habré equivocado yo en los cálculos con todo el equipo mío de CELAC Data. Yo volví a mirar todos los números, dije, me habré equivocado. Creía que había terminado la licenciatura con buenas notas, había hecho mi máster, ¿no? Hice mi doctorado, hice mi postdoctorado en economía, no sé, a lo mejor dije, pero no solo yo, Mariana Dondo, doctora en economía, Guillermo Oglietti, doctor en economía, eso significa años de estudio, no te regalan el título en universidades públicas en el mundo. Y no sé, Grok, dónde se sacó el PhD o los libertarios que preguntaban, me puse a calcular y claro, me di cuenta que estaba calculando más la inflación acumulada, algo que se da en primero de economía de cualquier facultad del mundo. Grok estaba sumando la inflación como sumaría mi sobrina o mi sobrino sin saber de economía. Sumaba los valores. 12 más 20 más 30 más 40 más 50 y sumaba, y claro, no le daban los 196 míos, le daban 145. Entonces me dije, claro, si es que Grok y los libertarios no saben hacer inflación acumulada. Y es que cuando tú calculas la inflación acumulada, lo tienes que hacer de una determinada manera, muy simple. Si tú tienes un precio de 100, vale una botellita de agua 100, y le aplicas una inflación del 25%, ¿cuánto sería el nuevo precio? 125, ¿no? 25% de inflación, estamos hablando de 125. Si el siguiente mes es el 10%, ¿qué le aplicas al 10%? ¿Al 100 o al 125, que es el nuevo precio? Al nuevo precio, boludo. Al nuevo precio, boluda. Es el 10% sobre el precio nuevo. Por lo tanto, ¿cuánto es el 10% sobre el precio nuevo? 12,5, ¿o no? ¿Se entiende? Por lo tanto, sumas 100 más 25 más 12,5 y te sale 137,5. La inflación es 37,5. Si sumas 25 y 10 te salen 35. Te olvidaste de 2,5. Así lo vas acumulando mes a mes y te sale un cálculo que no aprobaría ni un examen básico de primero de economía en cualquier facultad del mundo. Esto digo para que ustedes imaginen cómo se aplica el cualquier cosismo a la hora de calcular cualquier número serio. Después, cierto, y aquí lo tengo que decir la verdad y solo la verdad, que le agradezco a Grok el reconocimiento del error. Me escribió, ya me he hecho súper amigo de Grok. Ahora yo y Grok somos súper cool, muy buena onda. Nos llevamos re bien, Grok y yo. Grok me dijo
cometió un error al sumar las tasas mensuales de inflación en lugar de componerlas, lo que llevó a una estimación incorrecta del 143 frente al 196,6 acumulado reportado. Agradezco la corrección de Alfred Serramanzi, un saludo Grok. La inflación acumulada debe calcularse multiplicando los factores de los precios. Y nada, ahora yo le voy a escribir diciendo que nada, que somos súper amigos, que un día lo invito a la pizarra y todo esto. Esta reflexión, una anécdota, es para repensar, ¿no?, cómo se calculan los datos en la economía de Javier Milei. La economía de Javier Milei, y con esto cierro, es un cóctel explosivo. Inflación 196, redondeo, devaluación 216, deuda nueva adquirida con el Fondo Monetario Internacional, 20.000 millones de dólares. O sea, no más preguntas, señoría. Arrancamos, seguimos. Qué linda música ecuatoriana, qué hermosa música del Ecuador. Y nos vamos para el Ecuador. Nos vamos para el Ecuador después de la intensa, controversial, discutida, enigmática cita electoral, jornada electoral que tuvimos el pasado domingo, ¿no? Ya con los resultados publicados y con mucha información encima de la mesa para compartir y para analizar. Me van a ayudar todo el equipo, sobre todo Gaby y Bahía, que estuvieron in situ en el territorio, en el Ecuador. Y de alguna manera era necesario poder analizar con cierto sosiego, con cierta calma, con cierta honestidad intelectual y política, con cierto rigor, sin caer en las mediocridades, sin caer en las chicanas, sin caer en los estigmas, ni en el exceso de adjetivar ni valorar. Desde que se supo el resultado electoral, oficialmente según el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano, el domingo a la noche, solo puse públicamente un tuit que es ¿qué pasó en el Ecuador? Como una pregunta. Y es cierto que esta semana, porque hemos venido siguiendo mucho el Ecuador, nos han preguntado en CELAC Data y a la gente de la pizarra qué opinamos respecto a lo sucedido. Y hemos preferido guardar silencio para intentar, no por guardar silencio, para intentar, no sé, esclarecer o poner encima de la mesa un conjunto de elementos que a toda persona que nos esté escuchando ahora y quiera tener un insumo más para sacar su propia valoración le pueda ser de utilidad. Hemos querido tomarnos como nuestro tiempo en algo que es muy serio, cuando uno ocurre un resultado donde una de las candidatas desconoce el resultado electoral, ¿no? La candidata Luisa González dijo: desconozco el resultado electoral, lo dijo el propio domingo a la noche y lo ha dicho a lo largo de esta semana. Y evidentemente nosotros le damos mucha seriedad al respeto de la democracia y por lo tanto queríamos tomarnos el tiempo para, insisto, ir mirando arista tras arista, eje tras eje, elemento tras elemento, para intentar compartirlo con nuestra audiencia pizarrera y con la gente que nos sigue y que de alguna manera hemos venido mirando con mucha lupa el caso. Por eso es muy importante esta vez, yo diría que ponerle todo el ojo en toda la letra pequeña, en todo lo que a veces se te escapa, para tomar con este cuadro que uno va componiéndose, luego que cada quien haga a su propia valoración. De hecho, voy a hacer un gran esfuerzo, y lo hablaba con el equipo entero, sobre todo con Gaby y con Bahía, pero también con Fla, con Lea y con Chris, de abstenerme de valoraciones, ni adjetivaciones, ni siquiera lo que pienso, que yo creo que es muy obvio, porque casi siempre hemos dejado muy claro nuestras posiciones ideológicas y políticas, nuestra predilección, evidentemente, en todos los escenarios políticos y electorales, no somos dudosos de ninguna manera. Y por tanto, la idea es plantear todo este análisis desde las dudas, desde la incertidumbre, desde lo difícil que es poder llegar a entender un resultado electoral. Y quiero empezar con grandes bloques.
Vamos a empezar a dar los resultados electorales. Cambio un poco sobre la marcha algo. Quiero primero tener que todo el mundo sepa, los que están un poco perdidos, cuál fue el resultado electoral definitivo del Consejo Nacional Electoral, ya con un número de actas escrutados prácticamente al 100%. No nos vamos a marear en los porcentajes hiperprecisos, porque ya está prácticamente la mayoría de las actas procesadas. El dato final, en términos de porcentajes, ¿cuál es, Bahía? Alfred, Luisa González 44,38 y Daniel Noboa 55,62. O sea, 11 y pico de diferencia a favor del candidato Daniel Noboa. Recordamos que en primera vuelta hubo un empate técnico o una ligerísima ventaja, casi en 44, de muy ligera ventaja a favor del señor Daniel Noboa. ¿No? Esto fue el escenario allá por el 9 de febrero, fue un 44-44, estoy no mareando en decimales, ganó por un poquito según el Consejo Nacional Electoral Daniel Noboa, y ahora la diferencia que arroja el Consejo Nacional Electoral es de ya casi al 100% de las actas, es de 55-44, repito, por redondear. ¿Cuál fue la participación de esta segunda vuelta? Fue más del 83%, Alfred, 83,1% según el CNE. Los medios decían 83,7%, pero el CNE asegura que fue 83,1%. O sea, esto también es un dato importante porque si bien ha habido relativa estabilidad en las participaciones en el Ecuador, porque hay que recordar que el voto es obligatorio, esta es una participación mayor de lo habitual. ¿No? Hasta ahora no estaba llegando al 83, estaba siempre en el 82 y pico, en el mejor de los escenarios. Había habido algo más de participación en comparación con los resultados anteriores. Claro, y ahí a partir de ese escenario, efectivamente, es cuando surgen cómo analizar que de primera a segunda vuelta haya una diferencia tan grande en números de votos. Con el equipo de CELAC Data estuvimos mirando los resultados electorales y para que ustedes entiendan, de todo el voto, podríamos llamar en disputa, es decir, que no fue a parar ni a Luisa ni a Noboa en primera vuelta, ¿no? De los que fueron a votar al resto de candidatos, los 14 restantes que creo que habían disponible, de ese voto en disputa, para que tengáis una magnitud, el 89,24% habría sido capturado por Noboa y el 10,76% habría sido capturado por Luisa. Una proporción de que cada 10 votos en disputa, 9 iban a Noboa, 1 iba a Luisa, por hacerlo de una manera lo más simple posible, en términos de todo el territorio. Pero si mira uno por regiones, hay regiones que realmente llaman poderosamente la atención. En Guayas, uno de los territorios, la capital es Guayaquil, más relevante en términos poblacionales del Ecuador, la proporción de reparto, este reparto de el voto nuevo en segunda vuelta, hacia dónde iría, es, lo voy a redondear, 98% para Noboa, 2% para Luisa. O sea, de todo el voto en disputa que habría en segunda vuelta en Guayas, insisto, poblacionalmente muy relevante, este sería el reparto. Pero ustedes dirán ahora que, lo aviso para que no crean que me he confundido, en Azuay, que es otro de los grandes territorios, su ciudad más importante es Cuenca, una ciudad hermosa donde estos días habrán comido mucha fanesca, que es lo que se come en la época de Semana Santa, un plato muy típico ecuatoriano, una ciudad bellísima del Ecuador, Azuay, que es su provincia, ¿no? El estado. Bueno, en Azuay, de todo el voto en disputa, Noboa ha capturado el 100,123%. Usted me dirá, Alfredo, estás confundido, ¿cómo va a ser más de 100%? No me he confundido, porque Luisa se quedó en números negativos, menos 1,23. Dicho de otro modo, Luisa habría perdido votos en Azuay respecto a los de primera vuelta. Digo por poner dos casos que son realmente muy llamativos, ¿no? Pero si miramos Pichincha, que es el otro gran Pichincha, la capital Quito, ¿no? Toda la Sierra Central ecuatoriana, ¿no? Además, hoy en día gobernado por una prefecta del correísmo mujer como es Paola Pavón. Bueno, la proporción de reparto es 93,77% para Noboa, 6,23% para Luisa.
Esos son los resultados que arrojó, repetimos, el Consejo Nacional Electoral. Estos son los resultados. Y ahora vamos a poner un poco encima de la mesa todo lo que sería una suerte de mar de dudas, mar de interrogantes, que preferimos que cada quien que nos escucha, que nos ve, vaya haciendo sus propias valoraciones, sus propias ecuaciones y sus propios veredictos. Voy a empezar por un bloque ex ante. Dicho de otro modo, todo lo que pasó hasta llegar al día de las elecciones. O sea, todo lo que pasó. Lo primero que no se puede uno olvidar, y no voy a decir, lo voy a decir de pasada, pero todo el mundo es conocedor del proceso judicial constante en contra de todos los dirigentes correístas. De hecho, su líder, que es Rafael Correa, está proscrito, incluso inhabilitado por influjo psíquico. Ustedes, esto que estoy diciendo es una terminología literal, por influjo psíquico, por tener influencia psicológica en el otro para tomar una decisión. Esto ha sido sentenciado judicialmente en el Ecuador, que yo no conocía jurisprudencia de influjo psíquico para inhabilitar a un presidente o a un expresidente o a un potencial candidato. Digo porque ha habido un gran volumen. Para eso, léanse el libro de Abraham Verduga de Lawfare y ahí van a encontrar una batería bien descrita, mejor que la mía, o el de Silvina Romano, que ahí tienen toda la batería de ejemplos de lawfare que se han hecho en el Ecuador, ¿no? A la prefecta la metieron en la cárcel, a Paola. Podemos cansar, pero vamos a ir a algunas situaciones además. Primero es que sacaron de la carrera electoral a Jan Topic. ¿Por qué importante Jan Topic? Porque Jan Topic participó en el 23 teniendo un importante volumen electoral. Y es un tipo de centro derecha, no, de derecha, de ultraderecha. O sea, que decía prácticamente la mano dura a lo Bukele en el Ecuador, el señor Jan Topic, que además es el hijo del dueño de Telcodata. Telcodata es la empresa encuestadora más importante que hay en el Ecuador, curiosamente una de las que hizo Exit Poll, encuesta boca de urna, en esta segunda vuelta en el 23. Lo digo porque todo tiene que ver con todo y quizá desde afuera o no le da tanta importancia. Bueno, Jan Topic fue eliminado de la carrera electoral con mucho tiempo de anticipación. ¿Por qué, Lean? Jan Topic fue sacado de la carrera electoral porque el Tribunal Contencioso Electoral aceptó la impugnación del movimiento Pachacutic, que solicitaba impugnar su candidatura por un presunto conflicto de intereses al considerar que Topic tenía contratos con instituciones del Estado. Si bien Topic habría renunciado a esas empresas, se afirmaba que había un control efectivo de esas firmas y que Jan Topic era el beneficiario final de las empresas Telconet, Consorcio Tránsito Seguro y Megadatos. Y así se lo tumbaron. Rival en el mismo espacio ideológico, el señor Roboa dijo no me interesa. Lo siguiente que hizo, ya lo saben todos, es que a la vicepresidenta le hizo la vida imposible hasta destituirla. Pero no solo le hizo la vida imposible, es para una película de, ¿no?, de Berlanga o de los años 50 en España, o para un capítulo de Netflix o de Black Mirror en la actualidad. No, la mandó a resolver el problema de Israel con Palestina, la vicepresidenta del Ecuador. Esto que estoy diciendo es real, no es tesis, no es Black Mirror. Esto es real. Y después de eso, de ser destituida, no respetó la sucesión de que está establecido legalmente. Segunda cuestión que hizo. Pero la tercera que hizo es que él, para ser candidato, debería haber pedido una licencia. Y tampoco pidió la licencia. Por lo tanto, se quedó como presidente y como candidato. Entonces, no respetó la sucesión vicepresidencial. Fue inconstitucionalmente, le hizo la vida imposible, la mandó afuera, que fue electa, porque en el Ecuador los vicepresidentas son electas, y los tumbó afuera. Otra situación, repito, ex ante, que no es un dato menor. Sigo. Luego le cambiaron el esquema de seguridad a los candidatos en las horas previas. Eso significa que te quitan tu seguridad en un país donde mataron a un candidato presidencial en las elecciones pasadas de hace 2 años, donde hay muertes de candidatos en municipios, en lugares. Le quitaron a Luisa González en segunda vuelta, a pocas horas de la cita electoral, el esquema de seguridad de la candidata Luisa González. Después, en las horas previas, estado de excepción, ¿no, Bahía? Efectivamente, horas antes de la elección, ese sábado 12 de abril, antes del mediodía,
Daniel Noboa decretó el estado de excepción en 6 provincias, en provincias importantes, en Guayas, en Manabí, en Pichincha, fue en Quito. ¿Y esto qué tenía que ver? O sea, el decreto facultaba a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a tener el control general de estos territorios, y había cosas que también no planteaban los medios, pero sí existieron, como la restricción del tránsito y de la libertad de reunión. O sea, esto estamos hablando, horas previas te quitan, nada más te ponen un estado de excepción, te militarizan todo, te ponen militarizando todo el territorio ecuatoriano, insisto, a horas previas de una cita electoral. Además, el Consejo Nacional Electoral públicamente, estamos planteando factores ex antes, plantea que no se puede hacer foto a tu propio voto cuando estás acudiendo al derecho de elegir. Gaby, ¿dónde dijo exactamente eso para que, digo, para darle la mayor seriedad a cada cosa de las que estamos, a cada ítem del que estamos planteando? El Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano el 13 de marzo emitió una resolución en la que establecía que los votantes tenían prohibición de tomar fotografías a su voto, pero además los miembros de la Junta Receptora de Votos también estaban prohibidos de utilizar el celular, excepto en el momento del escrutinio para usar la calculadora. Uno de los miembros de la Junta Receptora de Voto podía utilizar su celular solamente en ese caso. Pero en esa misma resolución se establecía que tanto delegados de partidos políticos como observadores nacionales e internacionales, medios de comunicación, podían utilizar el celular o cualquier mecanismo para capturar de manera audiovisual el proceso electoral. Estos son sentencias, no te dejan hacer foto, estado de sitio, te quitan al rival. Estamos dando, insisto, información ex ante para ver en la cancha inclinada en la que se estaba jugando una cita electoral. Luego, parte del informe de la OEA, que ahora iremos mencionándolo, menciona la cantidad, el porcentaje de noticias virales que eran falsas. Gaby, también lo tienes por ahí, creo que era algo que llamaba Sí, poderosamente la atención en un informe preliminar de la OEA, no es que lo estemos diciendo en la pizarra, planteaban cómo se habían viralizado algo así, ¿no? Fake news. así es. La OEA toma ese dato de una organización civil, dice que el 74% de el contenido viralizado en redes sociales era información falsa, y que además esta información en muchos casos había sido generada por inteligencia artificial, e inclusive se trataba de la suplantación de identidad de algunas personas que participaban en el proceso electoral con la intención de desfavorecer a algún candidato, y es un porcentaje altísimo. Estamos hablando de 3/4 partes de la información viralizada era falsa. Imagínense que esto está proclamado, denunciado, mejor dicho, por el informe preliminar de la OEA respecto a la información, a todo lo que venía pasando, además de hablar de inequidad en la campaña, utiliza esta terminología, ¿no? Gaby, en el informe preliminar de la OEA, creo que utiliza literalmente la cuestión de inequidad en la campaña, de desigualdad en la asignación de recursos, o sea, hace varias denuncias respecto a lo que había pasado previo al momento de la cita electoral, ¿no? Esto es, digo, hasta llegar al día domingo de las elecciones, todo esto, desde estado de excepción hasta todo lo que hemos... este cóctel de situaciones anómalas, de poco respeto a las reglas del juego y a la democracia, venían sucediendo. Y ahora llega el día de las elecciones, el día de votar, ¿no? Y ahí empezamos a encontrar también cosas interesantes. Para ponerlo en el mar de dudas que estamos hoy en día como rellenando en este análisis de la pizarra de lo sucedido en el Ecuador. 1984 actas, anoten, 1984 actas están sin firmar por los responsables que deben firmar las actas según el Código de la Democracia. O sea, para redondear, 2.000 actas. Esto supone el 4,8% de la totalidad de actas. ¿Se entiende? El 4,8% de la totalidad de actas no siguen las reglas establecidas de las firmas. Pero esto lo establece, no solo lo estamos diciendo ahora con números, ¿no? Y esto solo hay que irse a las actas que existen. Fíjate, Gaby, que esto también lo plantea
en el informe preliminar de la OEA ya tenía esta preocupación, ¿no? Así es, Alfredo. Hay que resaltar que el Código de la Democracia Ecuatoriana, en su artículo 143, establece la nulidad de las votaciones en el caso de que las actas de escrutinio no llevaran ni la firma del presidente ni del secretario de la Junta. Estamos hablando entonces de que estas actas tendrían que ser anuladas en su escrutinio. Y ya el informe de la OEA lo establecía, pero también resaltaba una otra irregularidad al momento del voto, que era que la tinta que se utilizó en algunas papeletas o en las papeletas se traspasaba al doblar el acta y que esto podía generar dificultades a la hora de que la Junta Electoral haga el recuento de esos votos porque se traspasaba de un lado a otro y no dejaba claro cuál era la opción que había tomado el ciudadano al momento de votar. Entonces, esta es otra irregularidad que también está en el informe de la OEA. Ojo, no es algo que estamos diciendo nosotros porque se nos ocurrió solamente. Lean la página 13 del informe de la OEA. Deténganse a leer el segundo y tercer párrafo del informe preliminar. Son informes preliminares, no, y imagínense el aplauso que nosotros le damos a la OEA después de haber participado en el golpe de Estado contra Bolivia en el año 2019. Por eso es interesante leer la letra pequeña de los informes, no el título inicial y no leer nada más, o lo que dice la prensa de lo que dice el informe. Sino hay que leerse el informe completo, hay que dedicarse un ratito a leer el informe. En esa misma página 13 del informe preliminar dice, también encontramos que existía desconocimiento en las mesas de escrutinio respecto al orden y los pasos establecidos para esta etapa. Esto dice literalmente. O sea, que la hora de contar votos no se respetó el orden establecido legalmente. Problema con la tinta, que no se sabe a quién al final marcó. Problemas con el orden del escrutinio y... De los pasos que tiene que seguir la Junta Receptora de Votos para hacer el escrutinio de los votos. A eso se refiere, básicamente. Y luego hay, también para que sigan anotando en este mar de dudas, 1.526 actas que el valor de los votos no coincide con la suma desagregada de los votos. No sé si me estoy explicando. Que eso, por ley y por Código de la Democracia, deben estar impugnadas. O sea, si sumáramos estas dos partidas de actas no firmadas debidamente al orden de la democracia ecuatoriana y actas que no tienen los resultados validados porque la suma no se corresponde con lo que las partidas dicen, estaríamos hablando de más de 3.500 actas que deberían ser invalidadas. O sea, es interesante, y eso se sabrá cuando se vean las actas, ver cuánto supone eso en términos de votos. Cuánto suponen estas 3.500, 3.600 actas en términos de diferenciales de votos. Ahora no nos atrevemos a plantearlo porque no tenemos con precisión el número de votos que existen. Por lo tanto, cuando uno explica... Pero, Alfredo, solamente para que se den una idea quienes nos escuchan, esa cantidad de actas representaría el doble de las actas que le pertenecen a toda una provincia. Por ejemplo, a Azuay, de la que hablabas hace un momento, esas actas que tienen estas dificultades, irregularidades o como quieran llamarle, son el doble del total de esa provincia. Para terminar, en esto que dice Gaby, que hay que, insisto, vamos a seguir dando esta información a medida que se pueda tener transparentando esta información, porque todavía está en marcha lo que se llama el proceso electoral. Todavía no se ha escrutado, no se han entregado los resultados, es decir, todavía un proceso de impugnación de las actas cuando se presenten y se publiquen. Yo creo que eso es un proceso que lo vamos a ir viendo. Fíjense, y quiero ser muy honesto, que no estamos hablando de las encuestas en el mar de dudas. Yo no he pronunciado nada respecto a las encuestas. En absoluto. No, porque no estoy hablando de encuestas. Estoy hablando de elementos, porque encuestas son investigaciones. Yo sé cuáles son los límites de las investigaciones de las encuestas de CELAC Data. Las conozco. Por lo tanto, yo no voy a hablar de encuestas. Estoy hablando de otro tipo de elementos que abonan muchas dudas, muchos interrogantes, muchos enigmas, y que van a seguir saliendo.
y que van a seguir saliendo porque creo que en breve saldrán informes de votantes, de votos de votantes que no fueron a votar. En breve saldrán informes de muchos votos de gente que estaba en su casa. De muchos votos de gente que estaba en su casa. Porque además alguito cayó la suma de nulos y blancos y alguito subió el voto de participación. ¿Se entiende? El porcentaje de bajar nulos blancos, de aumentar un poco la participación. ¿Estamos diciendo algo con todo esto? Sí, que hay muchas dudas. Que hay muchas dudas. Y queríamos ponerle nombres y apellidos, ¿no?, a todo este tipo de dudas ex antes y durantes. Y una nota a pie de página, si me lo permiten. Las dudas cada vez más son antes de las actas. Siempre son antes de las actas. Son en el momento de elaborar las actas. Esto lo digo porque a veces cuando miran las actas dicen una cosa, pero cómo se contabilizan es otra cosa, además del conjunto de razones ex antes. Conclusión, dudamos. Seguimos en la pizarra. ¡Bella! Esta parte me encanta, te juro que me gusta mucho, mucho el Bella ese. Me encanta, me encanta, me encanta el Bella. Ay, de verdad que No sería... dice Bella, Alfredo, perdón que te lo tenga ¿Qué que corregir. dice? Dime, ¿qué dice? Ella. La- Ella Iba a sabe qué decir una dice. mal palabra, de verdad. Tú sabes, Fla, ahora que no nos escucha nadie, que siempre me pasó eso. Y es que tengo muy mal oído para las canciones. De hecho, estuve en el concierto de Sabina y había momentos donde prefería hacer así como, ¿sabes? Cuando intentas hacer así como simular que estás haciendo un playback, porque mira que he escuchado a Sabina y me sigo confundiendo con sus letras. Soy patético con eso, o sea, muy malo. Así que está bueno que me haya dicho ella, porque seguía diciendo Bella. Será un acto fallido que me traicionó lo del Bella, cualquiera sabe. Ahora no me hagan terapia, por favor. ¿Y Ya no te estás. pasa, Alfredo? ¿No te pasa que cuando grabas algo mal se queda para toda la vida y después ya no lo podés cantar de otra manera? A mí me pasa Es también. verdad, es cierto, literal, Gaby. De hecho, creo que canciones que se te quedan de una manera, chao, ahí la grabaste en tu disco duro y así no, y así nos va. Bueno, después de este rato de análisis sosegado, calmado, intenso, serio. Ay, de verdad que me faltaba aire. Terminaba el Ecuador y me faltaba aire. Y menos mal que tengo mi agüita con limón acá, que me faltaba mucho aire. Y ahora nos vamos a poner con la parte de la yapa, en nuestro ratito distendido en la pizarra, que es el momento del rigor con el humor. Y hoy nunca mejor dicho lo del humor, lo voy a poner en el título. Hoy es la geopolítica del humor. Ustedes van a decir, ¿de qué se trata la geopolítica del humor? No lo sabemos, pero lo vamos a intentar. Es que hemos hecho una investigación liderada por la persona que más ojeras tiene hoy en día del equipo de la pizarra, pero es que es nuestro, ¿no? El test es fácil. Ojeras no es porque haya trabajado mucho en Ecuador ni nada, es investigación de la pizarra y es un ranking del humor. Hemos pasado de los silencios, la tolerancia al silencio, a el humor. Parece que hay estudios, investigaciones que miden qué países son los que tienen, no sé, más humor. Y esto está totalmente investigado, tenemos citas en papers que vamos a poner todo en nuestras redes sociales de la pizarra. Bahía Luna. Bueno, Alfredo, después de Ecuador, tenemos esta sección que está absolutamente chequeada porque no solo estudios académicos, sino también tenemos nuestras propias fuentes de investigación, nuestras propias fuentes a las que le preguntamos a todos el ACDATA. Con Gabriela Montaño estuvimos discutiendo mucho en los ratos de ansiedad preelectoral ecuatoriana y estuvimos planteando el humor en los latinoamericanos y cuál es el país quizás más gracioso de América Latina, por lo cual tenemos el ranking Yo ya académico estoy riéndome, te y juro. Yo es que me da miedo este momento. y el ranking personal, ¿no? Que ahí el índice Bahía, el índice Gavi, se complementa con los O sea, usted estudios lo que me estás y los diciendo es que tú papers. has conspirado con Gaby en Ecuador para esta columna. No, igual también la vamos a hacer con Cris y con Flavia, que vamos a dar Esto algunos detalles. es una batalla, porque entonces ya yo estoy viendo la competición. Pero bueno, sigamos. A ver cómo sale esto. Podríamos empezar planteando cuál es el top 3 de países más graciosos para nosotros. Mi top 3, podríamos empezar por ahí. Mi top 3, en el uno no está Argentina, Alfredo. No te puedo Está, creer. no, no, está en el 2 Argentina, porque para mí el país más gracioso es Paraguay.
Y yo estuve reflexionando mucho sobre esto, pero sí, porque no es que me estoy riendo de los y las paraguayas, gente que estimo mucho, sino que todo lo que ellos dicen tiene una tonalidad que a mí me parece No, no muy aclares que divertida. oscurece, porque entonces Me estás divertí. diciendo que No, te y ríes además, de su otra, tono. no, O sea, no, no aclares que oscurece Bahía. no. O sea, Es bueno. esto, digamos que era Pará. una broma de Bahía. No, 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 ¿verdad? no, Como esto dicen me lo ellos. hago Yo te cargo voy a a título poner, yo te voy personal. a poner un ejemplo, No, Alfredo. no, 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 mejor no. Sí, te pongo un ejemplo de lo que está diciendo Bahía y que lo ha escuchado muchísima gente en TikTok. ¡Strambótico! Claro, eso Claro, es. No, no. yo ahí coincido con Bahía y doy una evidencia empírica que es que los paraguayos son muy graciosos porque uno de los videos, quizás el más viral antes de la viralización, del fenómeno de viralización en redes sociales, es el del borracho de la arbolada, que es un borracho paraguayo que el tipo tiene un accidente con la moto y lo cuenta de una forma extremadamente graciosa y bueno, nada, desde ahí creo que se recibieron como el país más gracioso del mundo. Mándame De esto, hecho, Lea en perdón, privado, ¿eh? Lo vean, necesito ver ahora. Yo no lo he visto este vídeo. Sí, claro. estoy segura que Gaby, quizás Alfredo también, pero Gaby estoy segura que la vio. Vean la película Siete Cajas, Sí, paraguaya, la La hermosa, vieron. vi, hermosa, sí, 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 hermosa, sí. Siete hermosa. Cajas es muy buena, tiene un humor muy divertido. No había caído, Son nunca muy había pensado divertidos. eso, mira que he ido bastantes veces. De hecho, lo que podría decir es que el acento paraguayo para mí es como el paseño, porque arrastran la R la arrastran. Entonces, como un paseño, pero nunca había pensado en el humor paraguayo. Está bien. ¿El segundo cuál es para ti, Bahía? Para mí es Argentina. Por el humor negro, la ironía, la espontaneidad. La verdad El que humor negro son top uno. Total, doy fe. Doy ¿Y fe, el yo soy la tercero? reina. para mí el tercero está complicado. El tercero había puesto Bolivia. Mira, y mira que me la estoy jugando ahí. Porque si bien no es que son extremadamente divertidos, tienen cosas en su cotidianidad que es muy divertida y que a mí me parece muy entretenida su dinámica y son muy buenos contando anécdotas, Alfredo. No sé si te ha pasado. No quiero Puedo opinar. meterme. Flavia, a No ver, quiero dime tu opinar. ranking. Yo quiero meterme, claro, meter la interna. Tengo que coincidir bastante con Bahía. A mí el humor argentino me encanta, pero porque tenemos un humor ácido, negro, fantástico, me parece solo propio de Argentina. Pero acá te voy a dar la derecha a vos, Alfredo. Me gusta mucho el humor de España, ¿eh? A mí, particularmente, y vamos a decirlo por regiones, el andaluz. O sea, sí creo que ahí en España se diferencia mucho y a mí el humor español me parece muy fantástico. Flan no sabe qué hacer para que sea destinada a España. O sea, ya no sabe No, qué no, decir. Al total. aire ya. No, no, pero es verdad que el humor andaluz es ciertamente bueno. Creo que está bien el humor español también. Creo que el argentino. Bueno, a ver, Lean, ¿qué ranking harías? Para mí, sin dudas, Paraguay primero, Italia segundo. Los italianos son muy graciosos cuando se enojan. Y tercero, los cubanos también tienen un gran Sí, sentido del sí, humor. sí. Son Estuvo en grandes, gente grandes lo en el humor. sí, 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 estuvo en el Chris, ranking. Sí. Chris, a ver, tu ranking. Yo, bueno, si hablamos de América Latina, diría que sí es que Cuba, ¿no? Los caribeños son muy chistosos, los dominicanos también son chistosos. Y los que menos me gustan son los de Venezuela, tengo que decirlo. Uy, Nadie me preguntó, pero lo quiero decir. yo le iba a preguntar justamente, ella misma se ha lanzado, me parece bueno, o sea, el que menos te, pero por algún regionalismo o en general, Chris. No, es que tiene ojo, me gusta el sentido del humor venezolano en la idea de que nos reímos de todo, pero los chistes no son tan inteligentes, Mm, son muy de doble sentido constantemente, son muy jocosos y a veces aburren, ¿no? O muy groseros también. No es me gusta verdad. ese tipo de humor, me gusta más el humor argentino en ese sentido, como de ironía, sí, de humor negro, digamos. Es verdad que son más groseros, es cierto. Yo ahí, el andaluz un poco también. Hay un sector del andaluz que es groserote también. Creo que le echamos, ahí le metimos un poco de influencia al Caribe y a los venezolanos. A ver, Gaby, ¿tú qué dices en el ranking? Bueno, a mí hay un humor que me encanta que no pertenece a un solo país, que es el humor chaqueño, porque hay chaco boliviano, argentino, paraguayo, pero tienen la misma lógica, te hacen chistes con una cara absolutamente seria de póker que pareciera que te dijeron, te putearon, pero en realidad te hicieron un chiste. Ese humor me gusta el humor cubano. eh, y
Voy a decir algo muy específico. Me gusta el humor ecuatoriano para ponerle nombre a los restaurantes, a los cafés, a los boliches. Son muy creativos y siempre hay alguna cosita de humor ahí. Ahí, en relación con el humor ecuatoriano, Gaby, estuvimos haciendo investigación de campo allá en Ecuador y hay una diferenciación clara entre el humor costeño y el humor serrano. Yo lo primero que pregunté es de dónde es Abraham Verdúa, que me parece la persona más graciosa y divertida del mundo. Parece que es Vaya, costeño. tengo primera interna, porque a mí me A gusta ver. más el humor, no de Abraham, que me parece, además esta semana he hablado mucho con él, particularmente por Ujú, temas más personales, porque le quiero mucho y sé que no lo ha pasado bien y me gusta estar sí. a su lado. Pero más allá de eso, a mí me gusta más el humor quiteño que el de la costa ecuatoriana. Me gusta más porque como son aparentemente más serios, cuando dicen algo, siento que hay mucho ingenio y me va a odiar Rafael Correa. Los monos, los de la costa, creo que son como más en el humor ruidoso, el grosero un poco. Algo me recuerda al Caribe un poco en eso. De hecho, Alfredo, en relación con lo que vos planteás, ellos tienen la Salquiteña, que es un día en diciembre, el 5 de diciembre, que es el aniversario de la fundación de la ciudad, donde justamente es un día entero donde festejan el humor quiteño con este humor irónico, esta forma particular de generar humor y hacen como toda una serie de actividades donde todo el día vinculadas a su propio humor y jactándose un poco, ironizando sobre ellos mismos. Así que el Esa me 5 de gusta, diciembre, ¿eh? si nos mandás a la pizarra a la Salquiteña, Ah. vamos a estar ahí con Gabriela cubriendo en No, pero ahí me directo. voy yo también, me gustó la idea esa. Entonces, una vez ya puestas las opiniones, valoraciones subjetivas, ahora vamos a los datos y al contraste duro. Vaya. O sea, ¿qué investigación certifica algún dato del ranking del humor? Porque ahora son todos, no sé, ideas nuestras propias Sí, subjetivas. antes de Vamos entrar a al los datos objetivo. duros, bueno, vamos a los datos duros, porque también quería plantear la interna que metió Guillermo Gletti, que dijo que los brasileros eran los más divertidos, pero bueno, con playa y caipirinha, ¿no? ¿Quién no es gracioso? Lo que dicen los estudios académicos, los que ellos analizaron es las risas en internet, que es lo que está chequeado, que es cuáles los lugares que ocupan los países en América Latina en función de memes, sí, cuestiones de contenido humorístico en redes sociales. El Espera un momento, primero, perdona, fíjate lo que dice Bahía, y yo creo que alguna vez ya lo vamos pidiendo. Es para una reflexión. El titular puede ser, este país es el mejor humor de América Latina, pero fíjate el humor con qué indicador se mide. Las risas en Internet. Lo ujú, digo para cómo a veces hacemos inferencia de un indicador chiquito, que es las risas en Internet, y extrapolamos con una mega conclusión que hasta a mí me atrapó cuando vi ese titular del ranking del humor. O sea, digo esto para que veamos. Ahora, a partir de esa investigación, puedes dar al revés, no, no me dé el primero, dame del tercero al primero o algo así. Hámelo como más si estuviera, como si supiéramos de periodismo. dale, las risas en internet, vamos a ir por el top 5 que ahí Dale. para mí está sobredimensionado, pero bueno, esto lo que dicen los estudios es lo que dicen los estudios, es Uruguay. Dudoso, yo me pondría acá a ver la letra, las actas de esta investigación. Tenemos dudas, tenemos dudas. Tenemos dudas. El cuarto es Brasil, puede ser. El tercero es Colombia, el segundo es Argentina y muchachos y muchachas, el primero es Paraguay. Ah, no, eso ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo, eso no está checado. O sea, el primero es Paraguay, ¿en serio? Ujú. Sí, sí, Ah, y el... lidera con 82,6 tweets de risa por cada 1.000 personas. Habría que ver la metodología igual, ¿no? Porque Claro, esto, claro, ¿cómo se mide? claro, ¿cómo se Esto es lo mide que dice, esto? yo creo que es más riguroso. El top 3 que hicimos con Gaby Montaño, que pusimos en tela de juicio, el chiste irónico, la autocrítica, la sátira social, hablando en Quito, que este estudio, De pero bueno, hecho, la academia es la Y sí, academia. a ver, María, quiero Fla. saber, no, si chequearon bien, porque acá estamos analizando las risas en internet, ¿no? Cómo se ríen, si chequearon bien el tema de Brasil, porque vieron que todos nos reímos con ja, 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 menos Brasil, que es con K, ponen K, 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 entonces capaz no pudieron captar bien las risas en portugués acá, la inteligencia Pues está bueno artificial. esto. Esto es estamos poniendo en duda la investigación. Me parece muy riguroso hacer esto. Pues nos dedicamos a ver lo que pasa en las investigaciones. Te pregunto para terminar este segmento, Bahía, y ahora le pregunto al resto. ¿Qué líder o lideresa, no tiene por qué ser presidente, pero líder o lideresa es para ti en el ranking del humor el uno?
A mí me parece que es Rafael Correa. Por lo El que uno. pude observar, no por experiencia personal, pero para mí es Correa. Cris. Para mí siempre fue Chávez. Era Mm, muy, muy chistoso. Es Y un verdad humor que inteligente igual. un muy buen sentido del humor tenía Chávez. Muy buen sentido del humor. Gaby. Ay, me gusta mucho el humor de AMLO. O sea, cuando se burlaba de las cosas, de los periodistas y de todo, me hacía reír mucho. Flavia. No, perdón, pero tengo que coincidir con Chris, un líder que dice alca, al carajo. O sea, el ingenio es genial. No, Chávez. Es verdad. Lean. Para mí voy a bajar bastante de categoría, pero uno de los personajes para mí más graciosos de la política latinoamericana y argentina en particular, para mí es Elisa Carrió. Uy, pues es cierto, es verdad que ahora que lo dices me parece que está muy Es bien graciosa. lanzado. Comparto contigo. Lo que no sé si no es el humor de ella o lo que dice ella, lo que me hace reír. Las dos Ah, cosas, el las dos tono, lo que cosas. dice, todo, 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 me Es parece cierto. la reina del humor. ¿Y alguien se atreve a decir el que menos humor tiene, así rápido, a nombre y apellido? A ver, Bahía. Ay, qué difícil, Alfredo, ¿por qué no haces esto? Bueno, voy a decir Milei, o sea, ya es tragicómico. Cris. Creo que Novoa. Yo iba a decir Novoa, literalmente, porque además me resulta verdaderamente poco gracioso. O sea, es poco gracioso. ¿Gaby? Bolsonaro. Mm. Bueno, sí, bueno, no me voy a meter en un quilombo yo solo. Flavia. Que en paz descanse, pero Sebastián Piñera, por ahí, más o menos. Uy, Algún es chileno muy verdad que si aburrido. agarramos ¿no? La ley de chilena nos salen 20. Perdón, perdón. Lean. No, para mí Javier Milei porque sus chistes son malos, de mal gusto y nada, muy, muy, muy malo y muy agresivo también. Cris. Tener buen sentido del humor es un alto rasgo de inteligencia, cosa que no tienen muchos o casi ninguno de los líderes de derecha, y por ahí va la lista, ¿no? Es cierto, lo que no ha coincidido nadie en decir a Petro como buen sentido del humor, ni a Yamandu Orsi, Claudia tampoco. Hay para discutir, ¿eh? Porque el humor serio de las personas serias para mí me parece también fino, ¿eh? Es cierto, bueno, es un debate, lo dejamos abierta la geopolítica del humor. Seguimos en la pizarra. Y ahora sí, estamos ya a punto de echar persianas, e ir retirando todos los cachivaches y bártulos que tenemos encima de nuestras mesas después de un programa más de la pizarra, que estamos ya en la séptima temporada. Yo ni me lo creo que estamos en la séptima temporada. Estamos, sí, no lo he dicho mal, sí, en la séptima temporada pizarrera. Y que seguimos, y seguimos haciendo radio acá muy felices en Radio 10, en la Argentina, muy contentos en Radio Nacional de Colombia, muy contentos en Abya Yala en Bolivia, muy contentos en Radio Pichincha en el Ecuador, en Altavoz Radio en México, en Radio del Sur en Venezuela y en Canal Red Latinoamérica, porque estamos hasta en la sopa. Pero es que estamos por todas partes. Le tenemos que dar las gracias siempre a un equipazo que hace posible lo imposible, y es que esto salga tan limpito y tan bien, que nada más no es responsabilidad nuestra, ¿no, Lean? No, totalmente cero responsabilidad nuestra, 100% de la gente que vamos a nombrar a continuación. Fernando Saninelli estuvo en la edición de sonido, en la edición de video Baco Mason y Cele Guida, en la operación técnica Sebastián Merani de Radio 10, en la de Radio Pichincha Carlos Mirango, operación de YouTube en Radio 10 estuvo Renata Córdoba, producción Cristina Chiesa, edición de sonido Charlie Cacabielo, servicio informativo Martín Burgue, musicalización Javier Fábregas, coordinación Cristian Carballo, dirección general Sebastián Pedrón y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad de Radio 10. Quédense escuchando radio siempre, pero sin lugar a dudas la mejor compañía, pero sí, compañía en cualquier momento, días de feriado, días laborables, cuando vas para el trabajo, te vuelve el trabajo, si tienes posibilidad en el trabajo, es lindo la compañía de la radio, es muy hermosa, poco invasiva, cuando quiera le prestas más atención, un poquito menos, es fantástico, aplicas un gradiente cada uno con la radio que no se puede hacer con otras plataformas. Mira que inventaron cosas, pero lo que se sigue haciendo es radio y más radio, se escucha en vivo, en directo, a veces con un podcast, como sea, radio y más radio. Y ahora sí, para terminar, para despedirnos con nuestro juego pizarrero de cierre, que es como siempre
una palabra que decimos, la dejamos dicha y la concatenamos. La idea es que no sea tan directa la asociación y que de alguna manera se relacione con la palabra. Es un juego que poco a poco iremos adquiriendo destreza. De aquí más o menos a 5 o 6 años iremos ya puliendo este juego, y he hecho un poco de trampa hoy porque quería decir una palabra que no sabía si la conoce el resto. Y digo, voy a empezar con una palabra que me apetecía decir esta semana, la voy a decir a Gaby, a Lean, a Bahía o a Cris, y me van a mandar a la chingada con razón. Entonces le he preguntado a la más española del grupo en privado, ahora mismo, es así, ¿no, Fla? Te he hecho la consulta, ¿no? Efectivamente, está todo chequeado. Te Sí, la hago conozco chequear. por España. Ah, ok. Entonces yo voy a lanzar esta palabra muy, porque me gusta mucho, y a partir de ahí que fluya. Entonces empiezo con la palabra que me encanta, que se llama jaleo. Flavia, Me, me va a odiar el resto de la gente porque no sé si van a hacer asociación, pero Garibaldi. Gaby, Eh, tequila. Cris, Mariachi. Bahía, Musical. Leán. Festejo. Hemos de jaleo a festejo y no está tan mal hoy. No creo que hemos estado tan mal. No hemos estado tan mal. Ahora dejamos ahí escritito y dicho lo que hay en la pizarra. Bueno, lo que significa jaleo en las redes sociales de la pizarra. Llegamos hasta acá, eso sí, siempre con una amenaza presente. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.